Bueno, desde la bancarización como que todos los uruguayos tuvimos un cambio de conducta en cuanto a cómo pagamos nuestras la forma cosas, de pagar, ¿no? Exacto. Bueno, Hablemos usamos de más eso. tarjeta ahora. Entre otras, Sí, sí. más transferencias, más tarjetas, no solo tarjetas. Luis Custodio está con nosotros en su columna de Economía y resulta que el Banco Central publicó su reporte de pagos minoristas. Exacto, sí. La referencia, buenas tardes para todos, la referencia a la inclusión a nivel digital, la inclusión financiera, es correcta porque si ubicamos en esos horizontes, en cuando comenzó a marcarse más profundamente la inclusión en el mundo digital de todo el sistema de pagos, ves la gráfica cómo se mueve indudablemente. Bien. En 2023, el volumen de dinero operado mediante tarjetas de débito en Uruguay, en pesos, creció 24% y 18% en dólares. Estamos hablando del volumen operado. Y las operaciones mediante tarjeta de crédito crecieron 8% en pesos y 16% en dólares. También en la misma comparación, 2023 frente a 2022. Además hubo una fuerte suba de los pagos por móviles y también del dinero electrónico, otras modalidades que hemos ido sumando últimamente. Todo esto en desmedro de las transacciones en efectivo y del gran perdedor de toda esta carrera, el señor cheque. Claro. Sin dudas. Vamos a avanzar con la primera placa a propósito de esto que les queremos plantear hoy. El débito es la estrella. Representa alrededor del 50% del total de volumen de pagos de todo el sistema en Uruguay. Fíjense ustedes el comportamiento en esa gráfica, claramente cómo va creciendo. El volumen por operación, o sea, cuánto se transfiere, o mejor dicho, se paga por cada operación en débito. El volumen de cada operación, me han dicho desde el sistema financiero, que va a la baja. ¿Esto qué es? Que ha penetrado en estamentos donde antes no estaba. Más operaciones, menos cuantiosas, pagan, claro, y mayor monto cosas más global, chicas, claro, se pagan con tarjeta. Y entrando en grupos de la sociedad que no la utilizaban también. Claro. Entonces, eso ha llevado a que haya operaciones de menor monto, pero muchísimas más, y el monto global se nota lo que vemos allí. Además de esa gráfica, vemos hacia la derecha de la pantalla el crecimiento fuerte, indudablemente. Comparamos con una década atrás. En pesos, la cantidad de operaciones se multiplicó por 72, en dólares y en monto por 70, mientras que en dólares se multiplicó por 24 la cantidad y, como ven allí, por 16 en dólares. El crecimiento es imponente. Tenemos algo así como 3.234.000 tarjetas de débito distribuidas en la población a diciembre de 2023. Y como complemento de esta tarjeta de débito que ha crecido tanto en el país, tenemos otro instrumento más conocido, que tiene mayor antigüedad, pero que también tiene un lugar ganado y que ha crecido. Me refiero a la tarjeta de crédito. En la siguiente placa lo observamos. Acá el crecimiento no es tan pronunciado, porque no es un instrumento nuevo, pero complementa el uso del débito. Tenemos una cifra parecida a la anterior, 3.161.000 tarjetas de crédito repartidas aproximadamente entre todos los habitantes del país. O sea, podríamos decir que casi que hay una de débito y una de crédito por cada ciudadano, ¿verdad? En una distribución homogénea, claro, a grosso modo. Y acá de nuevo, más allá de ese crecimiento en la gráfica que se ve, fíjense ustedes a 10 años. En la cantidad en pesos se multiplicó 2,5 veces, 3,5 veces el monto de las operaciones de los créditos, y en dólares creció 1,5 veces tanto en la cantidad de operaciones como en el monto. Es un crecimiento, pero menor al de débito, indudablemente. Otro gran paso es el pago a través del móvil. Y acá tenemos otra innovación de pocos años, pero que prácticamente la consideramos como una herramienta más a mano de todos nosotros. Esto es acreditar mediante diversas plataformas el pago online a un producto o un servicio. Muchos están o estamos familiarizados con ello. Es una modalidad cada vez más aceptada, va de la mano de mejores aplicaciones, más intuitivas y sencillas de manejar por el usuario. Acá, como vemos, el crecimiento ha sido fuerte. Basta con mirar la evolución de esa gráfica. Ahí tengo los últimos 10 años otra vez por semestres representados, y cuando vamos a ver el crecimiento de cada uno de ese instrumento, mejor dicho, del pago con el móvil,
En pesos, en cantidad de operaciones, en 10 años creció por 20 y en monto por 82, para que tengan una dimensión. Mientras que en dólares creció la cantidad de operaciones por 40 y por 27 en montos. Son crecimientos enormes que se han dado. Quiere decir que los bancos no se pueden quejar. No se pueden quejar de la actividad que se ha generado precisamente a través de estos distintos instrumentos. Y ahora pasamos a otra vía de pago en fuerte crecimiento también, la mencionábamos antes. Sobre todo en los últimos 4 o 5 años ha crecido muchísimo, es el dinero electrónico. Hablamos de ¿qué es dinero electrónico? Bueno, tarjetas prepagas, billeteras electrónicas o instrumentos similares. Hay casi una docena de empresas con estos instrumentos que están acreditadas frente al Banco Central. Las emisiones de dinero electrónico aún son una porción bastante pequeña del total, pero como vemos allí, vienen creciendo. Basta con esta muestra. Y otro rubro que tomó gran impulso también son las transferencias intrabancarias. Y acá en la siguiente placa lo podemos ver. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en definitiva, cuando vamos a hacer un asado y te paso mi parte de mi cuenta a la tuya, o un pago entre empresas e incluso de servicios públicos también. Acá hay que tomar en cuenta a los individuos, a las empresas y los organismos del Estado, cualquiera de ellos como emisor o receptor del pago. Y eso da esta gráfica, esta evolución. Fíjense ustedes, la barra azul es en pesos, la roja es en dólares, es una porción mucho más pequeña, pero cómo crecen las dos. Son segmentos, como vemos, en definitiva, la gran mayoría de todos nosotros ganamos en pesos, son segmentos que se dan en moneda nacional preferentemente, como lo observamos acá. Y todo este comportamiento expansivo a la hora de pagos o transferencias se hace, como decíamos antes, en desmedro de otros instrumentos. Y hay uno que viene cayendo en desuso a pasos agigantados. Veamos la siguiente placa. El gran perdedor de todo esto es el cheque, indudablemente. Si bien para muchas operaciones, y hay algunos operadores que lo siguen utilizando, en definitiva no ha perdido pie claramente. Acá hablamos de cantidad de cheques que se reduce tanto en pesos como en dólares, otra vez pesos, el volumen mayor azul, el rojo en dólares. Es el caso de los montos totales operados. En este caso es la cantidad de operaciones. Y los montos empezaron también a reducirse, pero sobre todo de 2020 para acá tuvieron una caída más importante. Quedándome con esto, les digo que hay un número muy interesante que surge también de la información del Banco Central. Al sumar los montos involucrados en operaciones mediante instrumentos de pagos electrónicos, hablábamos de transferencias, del móvil, de débito, bueno, eso por un lado. Y los montos operados con mecanismos tradicionales, el retiro de efectivo de los cajeros o los cheques, de cada 100 pesos, 74 son con los nuevos instrumentos y 26 restantes con aquello más tradicional, el cheque o el movimiento que hacíamos de efectivo, ¿no? Ha ido cambiando bastante el mercado. Es cierto, el mundo de pagos cambió y eso también queda de manifiesto en la próxima placa, viendo las infraestructuras. Fíjense ustedes, las sucursales bancarias, los bancos tienen menos sucursales para la atención personalizada. Hay 65 sucursales menos que una década atrás y 20 menos había al cierre de 2023 que al cierre del año 2022, o sea, en un año. En cambio, las terminales de cajeros, como vemos allí, se multiplicaron por 8 en la última década. Las redes de cobranza y sucursales también crecieron en forma significativa. Y un dato curioso es la de los POS. Venían multiplicándose fuerte, sin embargo, cayeron en el último semestre. Quizás el uso de las transferencias y algunas plataformas que ya incluyen el pago mediante código QR ha llevado a esa reducción del POS. O sea, lo necesitamos menos y quizás lo vayamos a necesitar menos aún más adelante. ¿Qué está detrás de estos comportamientos que vemos acelerados en los últimos tiempos? Hay un efecto combinado. Uno es la multiadquirencia. Habrán escuchado hablar de este concepto que en definitiva lo que logró desde mediados del año pasado es que distintas terminales de distintas compañías permitan operar distintos sellos de tarjetas, todos en la misma terminal. Eso ha permitido un ida y vuelta, una interacción que facilitó el trabajo al comerciante y también al usuario. Este es un elemento. El otro, hubo una baja de aranceles
para las empresas que operan con este tipo de terminales y de operativa digital. Y el tercero es la incorporación de los nuevos canales de pago que veíamos recién, como las transferencias instantáneas, que evidentemente han ayudado. La combinación de estas tres cosas es lo que de alguna manera ha impulsado esta nueva realidad. Las transferencias instantáneas, además, también son una enorme transformación. Durante las 24 horas, los 7 días del año, me mostraban hace unos días de un banco que más del 30% de sus operaciones de transferencias instantáneas se hacían en la madrugada, en la noche. O sea, horarios en que generalmente no hay actividad. Por lo tanto, eso permitió que se distribuyeran ese tipo de operaciones durante todo el día, en horas en las que quizás no, la madrugada en parte, pero también podría ser las 10, las 11, las 12 de la noche, donde tampoco la banca está activa y donde generalmente todo aquello que daba para el día siguiente en una operación, bueno, ahora es instantáneo. Y esto ha crecido enormemente. Estaba previsto, además, que en diciembre pasado se habilitara, además de las transferencias, el pago instantáneo. ¿Esto qué es? QR en el celular y a los comercios. Hay alguna plataforma que ya lo tiene, sí, ¿verdad? Bueno, que lo pudiesen hacer con cualquier tipo de actividad. Y esto, en definitiva, también iba a ir a darle la posibilidad a los comercios que en lugar de contratar un POS, con un sello pegado en el mostrador, iban a poder hacer ese registro. No sé cuál es la razón, iba a estar en diciembre pronto, se ha atrasado, pero es lo que se viene en esta materia indudablemente. Y en este contexto donde casi todas nuestras operaciones financieras están pasando por este mundo digital, no es consejo, pero sí alerta, tengamos en cuenta que nos metemos en un terreno que también nos genera enorme cantidad de riesgos, ¿verdad? Por lo tanto, el cuidar la información de cada uno y no exponerla, el tratar de estar atento a cualquier tipo de fraude electrónico que también existen con propuestas de toda índole, y el phishing, ¿verdad? Claro. Que es también mediante el uso de software a través de terminado un correo electrónico, un mensaje o demás, donde nosotros damos el clic, nos pescan los datos y desde allí a liquidarnos la cuenta hay apenas un paso. Así que, bárbaro que usamos todo esto, vamos a hacerlo con el mayor cuidado posible. Muchísimas gracias, Luis. Sumamente interesante la columna de hoy, ¿eh? Gracias, sí.